Este sistema de tubería que se muestra aquí se usa también en la parte de oleoductos. Y eventualmente por los lugares donde trabajan pueden tener alguna camisa, ¿verdad? Protectora. Y estas camisas tienen una ventilación para evacuar la humedad que se pueda generar por el propio sistema, por el aire que circula alrededor y eh, pues la humedad que se imprime en la tierra por la lluvia o cuestiones de ese tipo, ¿verdad? También se puede tener una protección de corteza de esta manera. Aquí hay una representación de cómo se hace la conexión, ¿verdad? Eh, Cuando tenemos nuestro cable aislado que suministra la corriente para otro ánodo, ¿verdad? Podemos tener una red de ánodos de sacrificio y hace una referencia de cómo debe estar instalado, ¿verdad? Tiene que estar abajo de 2 pies del suelo. ¿Sí? Y acá también tiene que tener como mínimo una distancia de 1 pie del material que recubre esta, este electrodo. La soldadura, pues obviamente tiene que ser una soldadura adecuada, tal como lo vimos anteriormente. Y normalmente los electrodos pues deben tener una cantidad de material que lo cubra de esta forma, ¿verdad? En- de manera referencial. Sin embargo, pues cada fabricante le va a hacer algunas indicaciones de cómo debe colocar su electrodo para tener una mejor eficiencia en esta instalación. ¿De acuerdo? Miguel, sí, Bueno, aquí hay alguna información de un ánodo de grafito. Acercarlo un poco mejor. Rodio ánodo sólido de grafito, ¿verdad? Tiene una conexión aquí de polietileno, una guacha, cable correspondiente para hacer la conexión, sello, aislamiento para el cable. Básicamente así serían los electrodos. Más de conexión de los electrodos y algunas dimensiones de los electrodos que pueden encontrar. Diámetros en pulgadas y el peso bruto de la barra, ¿verdad? Tanto en libras como en kilogramos. Vamos a ver este otro. Bueno, aquí también aparece la composición química. Carbón en 99.80%. Algunos datos típicos, podemos decir, de este tipo de composición. En este caso aquí aparece también la compañía que lo distribuye. Este otro. Hierro fundido, ¿verdad? Mm,
algunos compuestos químicos que tendría esta forma. Y en este caso de esta marca, pues este es el nombre comercial, Diclor 51 tubular, ánodos de hierro fundido. Y aquí sería una forma típica de estos electrodos. Y aquí podemos ver la composición química, ¿verdad? Pues como ustedes pueden notar, tiene varios componentes. Entonces, para saber cuánta capacidad de protección podemos tener por cada electrodo, tenemos que hacer uso de la referencia o de la ficha técnica de cada fabricante. Cada uno va a ir buscando sus propias combinaciones para poder tener un mejor desempeño. Aquí tiene carbón entre 1.7 y 1.10%, magnesio 1.50 máximo, silicio 14.20 a 14.75, cromo, molibdeno, cobre y hierro. ¿Sí? Esa sería la composición química de este electrodo en este caso. La densidad de corriente, vean, entre 0.25 y 0.5 amperios por metro cuadrado. O sea, esa sería la cantidad de área a cubrir. Y este sería su peso. Sería este sería el rate de consumo nominal, ¿verdad? En otra forma, como lo preguntaba el ingeniero ingeniero Cantón, de algunas conexiones que se tienen para bridas. Sería otra forma de protección también, ¿verdad? Tenemos algunos casquillos aislados o aisladores para evitar que haya un contacto directo y se produzca un par galvánico en las bridas, por ejemplo. Y es importante también esto. ¿Verdad? ¿Dudas o comentarios de esto hasta el momento? Ingeniero. Muy bien. Vamos entonces. Otra forma de protección es a través de la pasividad, ¿verdad? El fenómeno de la pasividad que comentamos muy ligeramente en una clase anterior. Pero vamos a hablar un poco más de este tema de la pasividad. Bueno, al aplicar un potencial anódico, es decir, con corriente impuesta a un material pasivable, se forma espontáneamente sobre su superficie una capa fina de óxido. Puede ser de 1 a 3 nanómetros. Muy pequeñita, ¿verdad? Un ejemplo muy conocido de este fenómeno es el acero inoxidable. Otros casos son, o serían, ¿verdad? El titanio, el aluminio o el cromo. Entonces, podemos concluir a través de esto que el acero inoxidable lo que tiene es una capa pasiva en su superficie, ¿sí? Es decir, una capa de óxido de cromo que va entre 1 y 0.3 nanómetros. Y de esa manera es que tiene esas propiedades de acero inoxidable. Pues el cromo es un metal capaz de pasivarse simplemente en contacto con la atmósfera. Cuando se encuentra en aleación con el hierro y el cromo, alcanza una concentración del 12% en peso, es capaz de transferir este comportamiento a la aleación. En consecuencia, podemos decir que un acero inoxidable va a considerarse acero inoxidable cuando tenga un 12% o más de su de porcentaje de cromo en peso respecto al material base. Generalmente acero, ¿verdad? Hierro.
Eh, pues digamos que esta sería una, una representación de esa estructura, ¿sí? De la película pasiva formada sobre la aleación de hierro cromo níquel. Sería enriquecido con cromo, enriquecido con hierro, la segunda capa. Y hasta la parte externa tendríamos hidróxidos y hidróxidos de hierro, cromo y óxidos de hierro, ¿verdad? Estas serían básicamente la forma típica de la estructura molecular del acero inoxidable, o es decir, las capas que se van formando en el metal para darle esa particularidad de acero inoxidable. Es decir, que cuando ustedes tienen una aleación con más del 12% de cromo, el cromo va migrando hacia la parte exterior, ¿verdad? De tal forma que se conforman estos enlaces en diferentes capas. Obviamente, como es muy pequeño, nosotros no logramos diferenciarlas. Sin embargo, lo que nosotros sí notamos es el efecto de pasividad o el efecto de no corrosión en el caso de los aceros inoxidables. Bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Lo habían visto de esta manera? No, ingeniero. No, ingeniero. No. Así en tipo N y tipo P, ¿no? Eh, Podemos entender de mejor manera entonces por qué es que tienen esas propiedades de el acero inoxidable, partiendo de este principio de la configuración electrónica del metal. Sí, ahora no sé si de esa forma lo ven un poquito más claro también. Dije, en el hierro también pasa igual. En el hierro Digamos que la capa puede, externa es un tipo de óxido y después creo que va cambiando. sí, así es, puede presentarse. ¿Se acuerda que en la clase anterior hablábamos del diagrama? Me escapó el nombre ahorita. Ah, se me escapó el nombre de la gráfica. Pero veíamos que había una zona pasiva, una zona protegida, y una zona con óxido y otra parte con herrumbre. Sí, sí, me acuerdo. ¿Sí? Pues básicamente eso es lo que se presenta. En el caso del acero inoxidable, pues el cromo y el níquel, por ejemplo, le dan esas propiedades de pasividad, pero se genera esa pasividad en la capa externa. Entonces, por esa razón tenemos esa presencia del óxido de cromo en la parte superior, que es el brillo característico del acero inoxidable. Y además de ser un color característico, pues les confiere esas propiedades de protección. Veamos aquí. Vamos a ver, aquí está soldadura, bronce. Y el acero inoxidable está en esta sección, ¿no? Por lo menos el 400 y el 416, ¿verdad? Que está más o menos del lado de la parte catódica. Es decir, porque tiene protección frente a la corrosión. ¿Sí? O se comporta de forma catódica más que de forma anódica. ¿De acuerdo?
¿Lo vemos todos? Afirmativo. Muy bien. Vamos entonces. Los electrolitos pasivadores son por lo general agentes oxidantes inorgánicos, los que son capaces de crear capas de óxido absorbidas por la superficie e impermeables al posterior ataque corrosivo. No todos los metales o aleaciones pueden sufrir esta fuerte polarización por corrientes anódicas, teniendo solo estos el calificativo de pasivos. Existen dos teorías principales respecto a la naturaleza de la película pasiva: la teoría de la película de óxido y la teoría de la absorción, que no es absorción, sino que se adhiere, absorción de adherir. La teoría de la película de óxido se define que la película pasiva es siempre una capa que actúa como barrera de difusión de productos de reacción. Por ejemplo, óxidos metálicos u otros componentes, separando el metal de su entorno y disminuye de esta manera la velocidad de la reacción. En la teoría de la absorción se cree que los metales pasivos son cubiertos por una película química absorbida de oxígeno. Se supone que tal capa de las moléculas del H2O absorbidas normalmente y reduce la velocidad de disolución anódica, involucrando la hidratación de los iones metálicos. Las dos teorías tienen en común que se forma una película protectora en la superficie del metal, de modo que el grado de pasividad redunda en el aumento de la resistividad frente a la corrosión. Pues básicamente ambas formas, digamos, tienen la particularidad de generar protección. Trabajan un tanto distinto, pero finalmente el resultado es el mismo, ¿verdad? En uno se adhieren algunas moléculas o partículas químicamente, ¿verdad? Para formar esa capa pasiva. En la otra, pues se forman óxidos metálicos, principalmente para poder generar esa protección, como en el caso del acero inoxidable. Aquí está sí. Nosotros tenemos una zona pasiva, ¿sí? Donde tenemos básicamente una densidad de corriente. Y de esa forma es que reducimos su nivel de corrosividad o de facilidad a ser afectado por la corrosión. Esto es bastante interesante, no sé cómo lo ven. Eso no lo había visto. Y pues obviamente nosotros buscamos estar en esta zona pasiva, ¿verdad? En el caso de los químicos, pues adherirle a algún químico, pues tratamos de llevar esa capa protectora hasta este nivel para que se elimine la facilidad de verse corroído. Vamos a ver esta. Dije, yo tengo